Buenas tardes, alumnos. Estamos por empezar la clase o el audio número 3, en el que analizaremos los distintos tipos de cuentas contables que utilizará en contabilidad de primer año. Y hago esta aclaración pues existen otros grupos o tipos de cuentas que no son tema de estudio de esta materia en particular. Las cuentas se clasifican en dos grandes grupos, como puede observar: cuentas patrimoniales y cuentas de resultados. ¿Sí? Las cuentas patrimoniales representan algún elemento del patrimonio neto, en tanto que las cuentas de resultados representan ingresos, ganancias o egresos, pérdidas. Las cuentas patrimoniales pueden ser de activo, de pasivo y de patrimonio neto, como observa en la pantalla. Y las cuentas de resultado, como dije antes, positivos o ganancias, negativos o pérdidas. Dentro de lo que son cuentas de activo, usted observa un primer tipo, que son los bienes económicos. Los bienes económicos son todos aquellos que tiene la empresa que se pueden tocar, que son, por ejemplo, el dinero en efectivo, los artículos para la venta, los rodados utilizados para, por ejemplo, alguna camioneta para reparto, etc. Y los derechos de cobro son todos aquellos importes que tengo para cobrar a terceros, o sea, todo lo que le deben a la empresa, o sea, los deudores. Luego el pasivo, que como verá tiene un solo componente, que son las deudas, que es todo aquello que la empresa debe, ya sea por compra de mercaderías, por compra de otros bienes, porque liquidó sueldos y todavía no los pagó, porque tiene algún servicio, luz, gas, teléfono, algún que todavía no se ha pagado y se debe, eso es una deuda. Y finalmente, el patrimonio neto. El patrimonio neto está compuesto por el capital, que es lo propio de la empresa, reservas, que son montos separados de las utilidades para hacer frente a determinados gastos que establezca la empresa, y algunas como la reserva legal, que es obligatoria, y resultados, que son aquellas ganancias que no se distribuyeron entre los socios o que no se usaron para pagar los gastos de la confección de los estados contables. Los resultados positivos o ganancias son todas las cuentas que representan un ingreso extra para la empresa, como pueden ser ventas, intereses, comisiones, descuentos obtenidos. Y los de resultado negativo o pérdidas son todas aquellas cuentas que reflejan egresos para la empresa, como pueden ser intereses, gastos de teléfono, de gas, de luz, el costo de la mercadería vendida, etc. Ahora, abajo usted va a ver un cuadro que resume el movimiento de cada una de las cuentas. Y veamos, las cuentas de activo tienen, usted la ve en el cuadro, dice más activo en el debe. ¿Esto qué significa? Que cada vez que aumenta una cuenta de activo, lo hace por el debe. Por el contrario, cuando disminuye, lo hace por el haber. O sea que en el haber usted tendría que tener un menos activo. Obviamente, la tercera columna me está indicando el tipo de saldo. Este tipo de cuentas tiene saldo deudor, con lo cual siempre va a ser mayor el activo que el pasivo. A ver, la cuenta caja es una cuenta de activo porque es un bien económico. Si yo tengo 10.000 pesos en la cuenta caja, nunca voy a poder pagar 15.000. A lo sumo, pagaré 10.000 y la cuenta me quedará saldada, que significa en cero. Pero si no, tengo que pagar menos y el saldo va a quedar del lado del debe. Las cuentas de pasivo, a diferencia del activo, aumentan por el haber. Si usted observa, dice más activo en el haber y disminuyen por el lado del debe. ¿Sí? Este tipo de cuentas tienen saldo acreedor porque siempre voy a tener más
del lado del haber que del lado del debe, o a lo sumo queda en cero si la cuenta está saldada. Las cuentas de patrimonio neto, capital, reservas y resultados, aumentan por el haber, van a disminuir por el debe, y al igual que el pasivo tienen saldo acreedor, o sea que el valor tiene que quedar del lado del haber. Las cuentas de resultado positivo aumentan por el haber, por supuesto van a disminuir por el debe, ¿sí? Y su saldo, al igual que el pasivo y el patrimonio neto, va a ser acreedor, o sea, del lado del haber. Por su lado, las pérdidas aumentan por el debe, disminuyen por el haber y van a tener saldo deudor. Esto, si usted lo analiza, tiene lógica. Yo lo voy a explicar con más detalle en clases posteriores cuando veamos un poco más el tema de contabilización. Sí tenga en cuenta lo siguiente. Todo lo que es nombres de cuentas y su uso tendrá que recurrir a la unidad 3 y a la unidad 4. En la unidad 3 encontrará las cuentas patrimoniales y en la unidad 4 encontrará las cuentas de resultados. O bien también lo puede buscar en el material que yo había indicado al principio, que se llama actividades complementarias, que está en el campus junto con las unidades de aprendizaje, donde encontrará las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio neto, de pérdidas y de ganancias, con la explicación de para qué se usa cada una. También voy a aclarar que no puse los menos, porque lo que es importante que usted se acuerde es por dónde aumenta una cuenta. Porque si una cuenta aumenta por el debe, siempre va a disminuir por el haber. Por el contrario, si aumenta por el haber, va a disminuir por el debe. Esto también es lógico si usted se acuerda cuando analizamos cuentas contables, el saldo de una cuenta es debe menos haber o haber menos debe. Entonces, para poder restarlos, tienen que estar, si estaba en el haber, cuando aumenta, disminuye por el debe para que la diferencia me dé el saldo. ¿Sí? Bueno, con esto concluimos esta clase, la clase número 3. Cualquier duda, recuerde que usted tiene todo esto que yo estoy mostrando y diciendo en las unidades o en el material que se llama actividades complementarias, y también si tiene dudas usted puede mandarme un mensaje preguntándome lo que no entiende para que se lo vuelva a explicar. A partir de ahora nos veremos en la próxima clase.